Hoy vamos a profundizar en emprendimiento, una amiga de la casa, por supuesto, que este año en junio, julio, en junio, cumple 6 años. Alimentación saludable y consciente, Mi Ruca Saludable. Saludamos a su creadora y dueña, Patricia Caldera, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? Hola Maca, bueno y a todos los, a ver, radio, no sé cómo le dicen acá, Auditores, auditores, radio radioescuchas. escuchas, Sí. bueno, un abrazo muy grande, saludos y bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Hoy teníamos tanto rato que no nos Sí, veíamos. muchísimo rato en persona, porque las últimas habían sido virtuales, Virtual, sí, aprovechando ahí la correcto. pandemia, sí. Sí, pues. Cuéntame cómo ha estado Mi Ruca Saludable también, porque yo te sigo a través de las redes sociales y uno puede ver también la evolución en los productos. Claro, hoy día la situación económicamente que para todos está bien compleja, pero ¿cómo ha sido también este proceso de evolución y aportas también de cumplir 6 años? Bueno, Maca, te soy bien sincera, sí han sido después de pandemia años bastante difíciles como tal. Yo creo que no solamente para nosotros como emprendimiento, sino para, yo creo que la mayoría de los emprendimientos. Sí, ahora en junio cumplimos 6 años y como tú bien lo dices, reinventándonos cada vez que podemos, sacando nuevos productos, tratando en la mayoría de lo posible abarcar a esas personitas con su alergia alimentaria que sabemos que yo estoy más abocada a las personas celíacas como tal y indudablemente una gran parte también a los alérgicos a la leche o a los lácteos como tal. Así que bueno, esto ha sido, entre comillas, bastante complejo seguir manteniéndonos, pero yo creo que en las turbulencias es cuando los capitanes se hacen realmente capitanes y los barcos y los sacan adelante. Bueno, así andamos, sacando el barco adelante y nada, nos queda seguir inventando. Ahora se viene una nueva temporada de invierno que a mí me encanta, a pesar de que a mí no me gusta el frío, porque lo confieso, no me gusta el frío, No, pues más que pero viene me de clima encantan tropical. las, me encantan las sopaipillas pasadas, me encanta todo este montón de cosas que a la final uno sabe que la persona que tiene alergia alimentaria lo agradece cuando se le hace o cuando le das la oportunidad de que también lo pueda hacer en su casa a través de los mismos insumos que se venden. Pero bueno, en fin, aquí estamos nuevamente, seguimos dándolo todo por mi gente. Sí, eso es importante también porque, claro, a veces uno pierde la percepción también para quienes no tenemos problemas ni de ningún tipo de alergia ni celiaquía. Claro, uno está acostumbrado, toma un poco de harina, compra el producto en cualquier parte, digamos, y no le genera ningún daño. Pero cuando tú tienes un diagnóstico de celiaquía o de alergia a la alimentaria en general, digamos, es bien difícil porque además pasa que hoy día, claro, uno puede ver también que hay varios emprendimientos, pero no todos esos emprendimientos son sinceros en los insumos que usan ni en el proceso que usan. Y muchas veces hemos visto también de cómo se generan choques anafilácticos por Sí. un error, una pequeña traza que tú puedas encontrar y eso, un choque anafiláctico en una persona con alergia alimentaria y se complejiza todo. Entonces es importante también esto de mantener la inocuidad y del trabajo en el proceso que se realiza. Sí, mira, aquí hay varios aspectos que uno tiene que tomar. Uno, la parte es súper fácil cuando nosotros no tenemos ningún tipo de alergia alimentaria, porque el país en el cual vivimos nosotros ahora no estamos tan avanzados con respecto a las alergias alimentarias. Y eso es Sí. una deuda que está pendiente todavía en muchos aspectos. En el aspecto, llamémosla la alergia alimentaria a la leche, al trigo, a lo que sea. Tenemos muchas, incluso ahora altamente a la soya. Y cuando tú lees de repente las etiquetas, que ahora, entre comillas, hay unas que son como más sinceras que otras, igual tenemos dificultad. En estos días alguien me comentaba, es que hay un producto X que tiene el logo que dice sin gluten, o mejor dicho, dice sin gluten, pero cuando tú lees los ingredientes, dice que puede contener trazas de gluten. ¿Qué hago? Yo le digo, la mejor opción que tienes en ese aspecto es no tomarlo, no comerlo, porque tú no sabes realmente. Mm. Es preferible escribir a la empresa, pedirte que te cercioren si realmente tiene trazas o si realmente es libre de. Se supone que todas las empresas estamos obligadas, las que elaboramos alimentos, estamos obligadas en el etiquetado poner detalle a detalle cada producto que utilizamos. Pero no sé hasta qué punto eso sea 100% o si es 100% fiscalizado. Es una responsabilidad también moral que tenemos los que producimos y las grandes empresas que también lo hacen. Así que bueno, esto es una arista que está pendiente. Otra arista es que es súper complejo cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, mucha gente me pregunta, Parisa, pero ¿por qué los alimentos sin gluten son caros?
Y yo siempre les doy una respuesta. Ustedes van al supermercado, ven una anaquel gigante con harinas de trigo, tomas una y con una harina de trigo tú tienes un sinfín de preparaciones que puedes hacer. Claro. Puedes hacer un pan, puedes hacer una pizza. Tu única dificultad va a ser si la consigues con polvos o sin polvo, con un poco más de proteína o menos proteína. ¿Qué pasa cuando trabajamos sin esta harina? Porque las personas le hagan daño. Entonces tú tienes que ingeniártela, hacer un compendio de harinas, almidones, para que te dé algo parecido a lo que es la harina de trigo. Nunca la vamos a sustituir por completo porque la harina de trigo yo no la puedo satanizar y tiene algo maravilloso que es el gluten. Y el gluten es una malla elástica que te permite que las preparaciones te queden estupendísimas, ¿ok? Pero cuando nosotros trabajamos sin esta proteína, ahí nos caemos. Entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, harina de arroz blanco, almidón de maíz, la famosa maicena, que ese es su nombre comercial, pero en realidad es almidón de maíz, fécula de mandioca, tapioca, no sé, yuca, como la quieran llamar, pero tenemos que agregarle algo más. Entonces está la goma santán, entonces está el psyllium, que ahora está muy de moda, y suma y sigue. A lo mejor no trabajamos con arroz, pero trabajamos con otras harinas. Entonces cuando tú sumas todo eso, te das cuenta que el kilo no te va a salir igual a lo que te cuesta la harina de trigo. Entonces, seguimos estando en deuda con respecto a estos precios. Nadie puede decir, no, pero es que no podemos comparar. Indudablemente no lo podemos comparar. Pero sí hay las posibilidades de que podamos alimentarnos mejor. Creo que está en un chip que también tenemos que ir desbloqueando, donde decir que no todo tiene que ser harinas. Hay un montón de alimentos que podemos utilizar. Yo creo que hasta hace poco nada más hablamos de harina de arroz blanco, arroz integral. Era cuando mucho. Ahora hablamos de harina de garbanzo, hablamos de harina de lenteja, de poroto, de sorgo. Entonces hay un sinfín de harinas que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, pero no son económicas. No es lo mismo tomar la espiguita de trigo, estruzarla y molerla, a tener que tomar, no sé, el almidón, que ya sabemos cómo es el proceso del almidón, que es como complejo. Entonces todo eso suma y sigue, como dicen por ahí. Lo más importante, yo creo que sepamos que no es tan complejo. Bueno, no sé, a veces a mí se ríen conmigo cuando estamos con los talleres y me dicen, pero es que tú tienes muchos años haciendo. Y yo le digo, sí, pero es que yo les estoy traspasando aquí la experiencia. Y no quedarse con solo lo poquito que puedan aprender, sino también investigar. Hay muchas opciones ahorita en el mercado. Yo llegué hace 7 años acá y las opciones eran mínimas. Ahora hay muchas más opciones. Entonces, yo sé que estamos en deuda con precios, con leyes, porque necesitamos leyes de etiquetado. Necesitamos también que los médicos estén cónsonos con esta situación de los celíacos, actualizados, sí, mucho. Muchísimo. Mira, los mismos nutricionistas. Yo tengo una experiencia pasada. En mi casa todos comemos sin gluten. Okay. Yo siempre he contado que empezamos por un tema de mi hijo, por diagnóstico TEA, pero luego resultó que la loca era yo, pues. O sea, la que le caía mal la cosa era a mí. Y sí, efectivamente fui diagnosticada como sensibilidad al gluten no celíaca, que eso tampoco se entiende mucho. No, no es que eres alérgica al trigo. No, espérate. Una cosa es celíaco como tal, que tienen unas consecuencias, incluso vienen enfermedades asociadas súper severas. Tenemos una sensibilidad al gluten no celíaca, que más o menos se comporta como una persona celíaca, pero no tiene los daños colaterales en el colon, en el intestino, desgastado. Todas estas cosas que ustedes saben muy bien que los médicos como que lo manejan más. Y después tenemos todo lo que es alergia. La palabra intolerancia ya no se está utilizando mucho, se está trabajando más alergias y sensibilidades. Entonces, este cuento necesitamos que sí tenga como pata y cabeza por algún lado, comienzo y fin, como le digo yo. Y sí, necesitamos leyes que nos ayuden. ¿En qué sentido? En que tengamos etiquetados incluso hasta en los... ¿cómo se llama? Todo lo que es el área farmacológica, todo lo que es medicina. Sí, necesitamos actualización en los hospitales. Nosotros tenemos muchas personas que las hospitalizan de repente con una alergia severa o con, no sé, X cosa que le pueda pasar y le llevan un menú del pancito tostado o la avena en la mañana o la pasta, los fideos. Entonces uno dice, todavía nos está faltando trabajo que hacer. Así que bueno, estas instancias son súper buenas porque creo que nos da la oportunidad de, entre comillas, alzar la voz o decir, mira, aquí vemos uno, que nos hace falta esto. Así yo estoy súper feliz por un lado y siempre digo, si se pudo con la ley de autismo, también se puede con la ley celíaca. Creo que los pasos se tienen que ir dando, pero para esto se necesita que también pongamos un poquito de nuestra parte. Cada una de las empresas que estamos trabajando en esta área,
exigirlo. Yo creo que nos corresponde no sé, por deuda a la persona que le trabajamos. Creo que esto es lo más importante. Así que bueno, ¿qué te puedo contar? Hay miles de cosas que te podría contar. Sí, pero es importante esa percepción que tú tienes, porque claro, ya son 7 años aquí en Chile, pero tú ya venías con esta Sí, información y además nunca te has quedado con la información que ya tiene uno dice, no, es como ya cerré la puerta para seguir trabajando. No, pues tú siempre estás actualizándote y eso es importante también porque le da un valor agregado a tu emprendimiento sí, y así vas conociendo otros productos para convertir esta preparación que la persona con la alergia alimentaria, la sí. persona celíaca pueda consumir creyendo o a la par que lo está consumiendo la persona que no tiene ninguna Alergia, alergia. Entonces, correcto. es en el fondo generar esta igualdad, más o menos Sí, podríamos decirlo, o tratar de equiparar un poquito la equiparar, cancha, yo como creo. diría un poquito, ir equiparando, pero claro, cuando tú hablas de precios y de productos, y además de cómo tú te has ido perfeccionando en eso, porque esto yo siempre te lo he dicho, es de Sí, ensayo de error en tu sí. laboratorio, de ir probando las mezclas, las cantidades, porque tú te pasas un poquito y ya Sí, no tiene la misma fuerza o no levantan la harina de la misma forma, porque además tienen pesos diferentes, porque tienen formas de trabajo distintas. Entonces, obviamente siento que es importante que las personas también den el valor agregado al sí. emprendimiento. Mira, hay cosas que la gente nunca, yo creo que, bueno, a mí me ha faltado un poco eso. Siempre he dicho que por redes sociales uno muestra nada más lo bonito, Sí. pero detrás hay un trabajo gigantesco, gigantesco. No solamente de preparación como tal, porque a veces la gente no se entera mucho, pero uno igual anda metido como ratón de biblioteca averiguando información. Todos los días sale algo nuevo. Todos los días sale una información nueva que uno tiene que estarla buscando y sabiendo. Yo siempre digo que es la famosa regla de los 4 segundos de Google. Ay, qué tal cosa. Bueno, en 4 segundos tengo que averiguar qué es esto. Me meto en el celular o busco la computadora y qué es esto. Entonces yo siento que hay que trabajar en función de mostrar un poquito más todo lo que pasa detrás de una cocina. Yo dije que en este año Mm. me lo propuse. A veces las cosas no salen tan bien. La alimentación sin gluten es súper exacta. No se trabaja al ojo por ciento, cosa que tú puedes hacerlo con la harina de trigo, llamémoslo con la alimentación convencional. Ah, Esta no. Esta, si tú te llegas a pasar un poquito, yo siempre lo digo y se los muestro con la goma Santán, si tú te llegas a pasar un poquito con la goma Santán, tú estás en riesgo de que la otra persona sea un poco más sensible y le dé malestares de guata, pues. O sea, y la consecuencia de esto es que 1, 2, 3 gramos, eso. Eh, las actualizaciones a veces se hacen, yo siempre digo que el laboratorio funciona 24/7. ¿Por qué? Porque uno termina de hacer una cosa y siempre quedas con ese gusanito que dice, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo mm. se acerca más? No se crean, cuando yo llegué aquí, yo miraba la sopa y decía, ¿qué es esto? ¿A qué sabrá esto? Y tuve que comerme una con trigo, la pasé mal, mal, después lo Pero vi tenía así, que hacer la investigación pero tenía que empírica. investigarlo. Entonces, eso, a la final, eso no se cuenta. O Mm. sea, esas cosas detrás de cámara, como digo yo, no se cuentan. A veces hay recetas que se fallan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí. veces. Yo siento que soy muy persistente. Aparte persistente, súper perfeccionista. Yo quiero que sea igual, que sepa igual. Y yo no he sacado al mercado baguette y estos panes más de completo, este tipo de cosas, porque todavía cuando lo miro digo, no se parece todavía. Sigamos trabajando, sigamos trabajando. Pero bueno, por lo menos en este año, el año pasado salió un producto que yo amo muchísimo y sé que ha calado muy bien, que son las fajitas. Entonces, cuando mis hijos son fanáticos de la comida árabe y sabemos que la comida árabe tiene mucho trigo, Sí. entonces yo decía, pero ¿cómo puedo cambiarlo? Y empecé, Dios mío, ayúdame, por favor. Y detrás de esa fajita hay cualquier cantidad de historias. Había salido una que parecían unos frisbees de esos que lo podías lanzar así, partir un vidrio. Oh, y entonces yo le digo a la gente, tranquilícense, porque esto es Mm. parte de... Si lo tomamos como una experiencia mala, o más que una experiencia mala, es como fracaso, entonces nos rendimos muy rápido. Y se los digo yo que me ha costado rendirme. Yo todos los días trato, no, si vamos a inventar este otro y vamos con este. Pero sí detrás está mucho material botado, mucho material probado y ensayo y error hasta más no poder, de verdad. Cuando hacemos los talleres siempre me preguntan que cómo llego a muchas conclusiones. Y yo les digo, bueno, de tanto probar. Sí. ¿Quiénes son los más difíciles? Mis hijos.
Mis hijos son los más, yo digo que son súper exigentes, porque ellos en su oportunidad comieron con gluten. Entonces comer sin gluten todavía igual tienen algunos recuerdos. Por ejemplo, la lasaña, la pasta de la lasaña salió de tanto exigir ellos, de querer comer una lasaña. Y yo dije, no puede ser que todas las pastas se partan. No lo concibo. Y fíjate, salieron. Entonces, yo siempre los animo a quienes no se den por vencido tan rápido, porque está en juego la salud. Y la salud no tiene precio. No. Siempre me preguntan que por qué lo tomo de tan buen ánimo, porque yo prefiero invertir ahora y no invertir en un hospital, en una clínica, en un malestar, que es tan incómodo sentirse mal. Por lo menos yo soy de las que no me gusta sentirme mal, no sé las demás personas, pero igual mis hijos no les gusta que les den ni resfrío, porque sienten que pierden muchas cosas. Así que bueno, ahí yo creo que esto suma y sigue para que las personas tomen en cuenta y nunca se den por vencidos con respecto a esta alimentación. Pues hace pocos días leí una persona que es que yo creo que la enfermedad celíaca es mentira. Esto es un tema. No puede ser un tema, es verdad. Como un tema de moda, sí. Sí, es algo así como que, no, es que seguro esto lo hacen para que uno le saquen plata. No. Entonces yo le decía, mira, en la vida tenemos algo que es maravilloso, que se llama libre albedrío. Usted si quiere siga comiendo con trigo, y bueno, no sé, sus consecuencias serán sus consecuencias. Y si no come de la manera que le informan los médicos, que le recomiendan los médicos, porque el médico tampoco es que te dice, usted tiene que comer. Te dicen, mira, hay esta situación y tienes que tomarlo de otra manera. Entonces, es complejo asimilar, es complejo saber que es un cambio de vida, que son rutinas diferentes. Nos toca todavía seguir llevando el lonchero a muchas partes. Todavía no estamos tan en vanguardia como otros países, pues. Sí, hemos avanzado, pero vamos avanzando lento. O sea, recién tenemos una ley de etiquetado general, digamos. Que tiene muchos vacíos todavía, siento yo, porque la gente se sigue quedando con la lectura del envase en el frontis, donde el mercadeo te miente mucho. Si lo real está en la etiqueta, que está detrás o en el costado, cosa que pasa desapercibida. Entonces es importante que aprendamos como eso. Y a propósito de lo que tú decías como de esta persona, yo siento que hoy día las personas pueden pensar como que está de moda porque hay un mejor diagnóstico, digamos. O sea, porque las personas están dejando de normalizar esos malestares, porque tú no puedes comer y sentirte mal porque estando sano, digamos. Correcto. ¿Cierto? Uno de los grandes errores ha sido eso, normalizar la sintomatología. De hecho, muchas personas, no, es que yo vivo con migraña, pero es que yo soy así. No, eso no es lo normal. ¿No? Tú debes empezar por ver si te hace falta lentes, que es como lo más fácil. Después, si tomas poca agua. Exacto, si tomas poca agua, si duermes poco. Comenzar a hacer un diario de por qué has hecho el día anterior para que al día siguiente tengas la migraña, el dolor de cabeza o X, como lo quieran llamar. Pero igual es como que, no, es que yo como y siempre me hincho. No, pero si eso no es normal. Señora, vaya al médico. Digo yo no soy especialista. O sea, mi especialidad no es decirte qué tienes que tomar o qué no, pero sí decirte, oye, no, espérate, eso no es normal. No, es que yo paso 15 días y no voy a... ¿Qué? No. O estoy todo el día en el baño. No, eso no es normal. Sí. Entonces yo creo que sí, este tema tiene muchos factores. De hecho, cuando hablan de la enfermedad celíaca, de hecho la nombran como una enfermedad multifactorial, con muchas aristas, con muchas... adherencias de otras enfermedades, porque está asociada a muchas enfermedades y no es solamente, a veces, como me pasaba a mí, no es solamente que te dé dolor de cabeza, es todo lo que está detrás del tiempo que estás mal, porque no se ve inmediato. Las alergias tú las ves inmediatas, tú te comes algo y lo ves inmediato, la enfermedad celíaca no. Lastimosamente lo ves cuando ya a veces no hay muchas opciones de recuperación. Nuestros intestinos necesitan esas vellosidades que tienen esos pelitos para absorber como el pastito, nutrientes. Digo yo, el pastito. Exactamente. Que esté en buen estado. Para absorber todos esos nutrientes que... Y cuando no lo tenemos, pues quizás no lo vemos, porque como está dentro, nosotros no miramos para adentro, nada más vemos que si nos sale una ronchita, ese tipo de cosas. Pero es importante no normalizar los síntomas. A veces lo pasamos desapercibido porque estamos tan embebidos con el ritmo de vida que llevamos que sí tenemos que mirar un poquito hacia los lados y hacia adentro.
Sí, eso nos falta, siento yo, muchísimo. Es como el otro día hablaba a propósito del TEA que tú decías que era como el comienzo pensando que cómo surge también mi ruca. Porque una especialista estábamos hablando de lados de la prueba Sí. de lados 2 y me decía, conversábamos de esto, pues entonces decía que, claro, hoy día probablemente hay más diagnóstico TEA, por algo es hoy día un espectro, Sí. entonces, pero además está la epigenética, que es eso de que nuestro entorno, digamos, de cómo nos estamos alimentando y todo, y cómo hemos Ujú. ido evolucionando o involucionando, pero son varios los factores, entonces es importante también que en todo lo que vayamos comiendo, todo, y no solo de lo físico, sino que cómo nos alimentamos también emocionalmente. Sí, de esto tenemos que cuidarlo como un templo. No ver solo el cascaroncito de que si se mantiene joven o no, sino que ver que nuestro cuerpo esté de verdad bien integrado, que tengamos lo que conversábamos al principio, esta conexión, como dice sanamente, en mente, cuerpo Sí. y alma, de que nuestros tres cuerpos estén conectados. A veces andamos Mm. medio disociados, pensamos una Sí, cosa, hacemos otra y otra sí, sentimos otra. exactamente. Oh, y claro, y ahí es imposible que tú te des cuenta y estés Mm, consciente de tu cuerpo. sí. Mira, yo con respecto al diagnóstico, yo recuerdo mucho cuando a mi hijo lo diagnosticaron y lo veo ahora y siento que ahora es tan fácil. Ahora hay tantas herramientas, hay tanta información que tú puedes accesar muy rápido y te puede, como que comienzas a hacer check, 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 check y nada más te tienes uno muy específico, por ejemplo la 2.2 es muy específico, Sí. igual creo que uno tiene que estar un pelín más conectado para darte cuenta y decir, yo creo que esto es solamente una confirmación. Y después de ahí toca ese espacio de decir, ajá, ya, que esto que lo tengo, ahora qué hago con esto que tengo. Mm. Ah, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer terapia, vamos a hacer un montón de cosas. Pero yo creo que una de las maravillas que hay ahorita es la rapidez y la disponibilidad que tenemos para hacer diagnósticos. Antes, para que un celíaco le hiciera un diagnóstico, uy, costaba muchísimo. Muchísimo. Primero Mm. empezaban que si era un colon irritable, después que no, que, o sea, pasaron por mil cosas y ahora con antes no se hacían exámenes de sangre porque no se veía por la sangre. Ahora hay exámenes específicos que te miden en sangre. Claro, sí, tienes que comer trigo para poderte hacer los exámenes y saber qué tan mal está o qué tan bien está. Y luego ya la confirmación sería ya cuando hacen la biopsia ¿cómo se llama? Gástrica, y eso te permite así como la confirmación y decir, ah, ya sí, ahora sí. Y viene un nuevo sistema de vida, un comienzo de vida, porque todo está en torno a la salud. Y ahora salud, llamemos la palabra, es mucho más amplia. No es solamente salud física, Sí. ahora compendia un montón de cosas, incluso la mental. Sí, que es tan importante, pero Sí, tan poco valorada, siento yo. sí. ¿Te parece si vamos a la pausa? Al regreso Vamos. te quiero preguntar acerca de las características de las harinas, por ejemplo, de la harina de arroz, Eso. de la goma chantán, para que la gente también vaya conociendo un Sí. poquito y adentrándonos, volver a adentrarnos en mi ruca y sus productos también. Mi Vamos a ruca hablarlo. saludable. Hoy hablamos de emprendimiento junto a Patricia Caldera, dueña y creadora de Mi Ruca Saludable. Una pausa comercial y continuamos haciendo sanamente en esta jornada de martes. En RSB, esto es Sanamente con Macarena Toro. Una pausa.
16 horas con 39 minutos hacemos sanamente en esta jornada de día martes 25 de abril. Hoy hablando de emprendimiento junto a Mirruca Saludable, este emprendimiento de alimentación saludable y consciente junto a su dueña y creadora Patricia Caldera, productos que están destinados a las personas con alergias alimentarias y también con celiaquía. Pero podemos ir conceptualizando un poquito las harinas y bueno, en general son más harinas que otras, pero los productos que tú vas utilizando en este laboratorio que es tu, tu cocina, sí, para que nos vayas comentando un poquito. Por ejemplo, a mí me quedó dando vuelta la goma Chantán, que yo ya la había escuchado. Sí, mira, nosotros siempre le digo cuando hay un diagnóstico y a veces cuando comenzamos los talleres, comenzamos hablando siempre de las harinas, ¿ok? Nosotros cuando entramos a este multiverso, como le digo yo, de harinas, tenemos la gran bendición de que tenemos muchos productos para utilizar. Yo los sectorizo en 3 grandes partes. Tenemos una parte que son harinas como tal, luego tenemos una parte que son los almidones y luego tenemos las ayudas mágicas. Siempre se ríe. ¿Por qué le dice ayudas mágicas? Bueno, porque son nuestras ayudas mágicas. Entre esas dos, nosotros tenemos 3 grandes productos que son la goma Santán, que es el número 1. Luego tenemos el psyllium, que lo utilizo, sería el segundo que más me gusta. Y luego tenemos la goma guar. Estas gomas y este psyllium son los que vienen a ser parte de sustituirnos un poco lo que sería esa malla elástica que es llamado gluten. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La goma Santán es un emulsionante, un gelificante, está en muchos productos que nosotros consumimos y a veces no nos estamos dando cuenta, ¿ok? La goma Santán se utiliza como un espesante, por ejemplo, en el ketchup. ¿Ya? Ya. Se utiliza mucho en los helados. Mira. En todos los helados, ustedes, si leen bien las etiquetas, dice goma Santán o goma sántica. Cualquiera de las dos es la misma. Sirve para eso, gelificar, para emulsionar, para dar consistencia. Si nos pasamos un poquito, tienden a ser los productos un poco gelatinosos. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Básicamente, tenemos que entender que es un producto derivado del maíz. Entonces, a las personas que son alérgicas al maíz, no lo utilizamos. ¿Utilizamos cuál? La goma guar. Porque la goma guar proviene de la uva. En su mayoría viene de la uva. ¿En serio? Sí, señor. No son cosas que uno va descubriendo. No tenía. Sí. Y luego tenemos el psyllium, que está ahorita también es muy maravilloso. Es una cascarita de una planta llamada Plantago ovata, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace? Él también, llamemos la versatilidad que tiene, es que puede tomar 10 veces su peso en agua. Entonces, al retener agua, al retener humedad, nos aporta eso que las harinas normalmente sin gluten no lo tienen. Nos aporta elasticidad, nos aporta humedad, tanto las dos más que son la goma como la goma Santán, en este caso vamos a aclararlo bien, y el psyllium husk. Entonces, los polvitos mágicos, como le digo yo, que nos ayudan se utilizan en proporciones bien mínimas, ¿ok? Bien mínimas. No estoy hablando de que nosotros en una taza de harina le ponemos 1/4 de cucharadita a una taza de harina. Estamos hablando de 1/4 de cucharadita. Esos son los tips que siempre yo les estoy diciendo, no se pasen de eso, aunque siempre les recomiendo que una vez que nosotros empezamos en este mundo de sin gluten, tratemos de trabajar con gramera. Que pesemos las harinas, pesemos los almidones, pesemos este tipo de productos que nos ayudan ¿ok? Entonces, bueno, dentro de las harinas tenemos también cualquier cantidad de harinas que cada una tiene su propósito y nos aporta un montón de cosas. Nosotros, el básico, el general es la harina de arroz blanco. Entonces, de alguna forma es como la base, como el grueso, ¿ok? Pero nos aporta crocancia, nos aporta volumen, que a veces no podemos nada más que puro trabajar con harina, con harina de arroz, porque tampoco nos va a aportar todo. Nosotros necesitamos esponjosidad, necesitamos elasticidad, entonces ahí intervienen ¿quiénes? Intervienen el almidón de maíz, que nos aporta esponjosidad, y luego tenemos la fécula de mandioca, que nos aporta elasticidad.
Ya. Entonces ahí se va compensando. Luego tenemos el arroz integral, la harina de arroz integral que nos aporta mucha fibra, obviamente, pero no puede ser todo de arroz integral también porque al tener tanta fibra los productos o los alimentos que elaboramos nos quedan como muy pesados, como que se nos van al fondo, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahí es donde comienza ese laboratorio a trabajar un poquito de esto, un poquito de lo otro, así ustedes se imaginan eso, bueno. Sí. Tenemos otras muchas harinas que nos sirven o que las utilizamos porque si bien es cierto la alimentación sin gluten hay un pequeño problema. Como las harinas las necesitamos, o sea, necesitamos las harinas, pero también necesitamos los almidones. Entonces aquí tenemos nosotros que equilibrar que las harinas también nos aporten. Entonces buscamos harinas como garbanzo, harina de quinoa, harina de sorgo, que tienen porcentajes de proteína, que tienen porcentaje de fibra. Hay una que recién así como que, wow, qué maravilla, que es la harina de trigo sarraceno. Ojo, yo digo trigo sarraceno, pero su nombre es alforfón. Cuando decimos trigo sarraceno, me encantaría que lo escuche todo el mundo ahorita. El trigo sarraceno no es trigo, es un pseudo cereal. O sea, ¿qué quiero decir cuando es pseudo cereal? No es cereal, pero se comporta como un cereal. Le decimos trigo porque su espiguita parece una espiga, o sea, se forma como espiga, como el trigo, como el arroz, pero no es, es como el brote de la flor, queda la semillita adentro, esa es la que nosotros se muele y es el alforfón. Ya. En el sur de Chile se está produciendo y es muy rico. Ah, mira, no sabía. Sí, aporta cualquier cantidad de nutrientes el trigo sarraceno. ¿Qué pasa? Tampoco podemos trabajar solo con trigo sarraceno, porque el trigo sarraceno tiene un sabor bastante invasivo. Entonces, por eso es que se van haciendo estos compendios de harina, donde vamos jugando con muchos. Se me quedaba por fuera la fécula de papa también, que también nos aporta elasticidad. El famoso chuño, que aquí lo queremos tanto, también nos... Que es salvador cuando uno está sí, enfermo de la guatita. realmente tan salvador. También nos aporta... él está como en el medio entre el almidón de maíz y la fécula de mandioca porque nos aporta un poquito de elasticidad, pero también nos aporta un poquito de esponjosidad. Entonces está ahí es como en el medio, y cuando tenemos alergias al maíz, la fécula de papa es la salvadora. Ese sí es como que la bandera que utilizamos. Entonces sí, en la ruca tenemos todo este montón de harina. Yo trabajo con todas. Tengo productos que elaboro con unas harinas, tengo productos que elaboro con otras, pero sí la base en este momento la tenemos con el arroz blanco. Entonces, claro, hemos ido incorporando más. En la medida que va pasando el tiempo, yo estoy incorporando más harinas. ¿Por qué? Porque quiero ir poco a poco eliminando el arroz. Ya. Tenemos que ir aprendiendo también que no podemos en un plato tener un trozo de pan que tiene harina de arroz, pero también comemos arroz. Es como que fatigamos el cuerpo del mismo alimento. Claro. No podemos comer solamente, en este caso, maíz. Nosotros no podemos vivir solo maíz. No, porque tener una mixtura. Sí, de hay que alimentos. tener una mixtura de todo para que realmente sea algo equilibrado. Entonces, si bien es cierto, trabajamos con todas, tenemos que ir cada día yéndonos más hacia el área donde estas harinas no tan convencionales. En estos días estaba haciendo unas pruebas con harinas de legumbres, de lentejas, a ver si sacamos unos quequitos con lentejas, que a veces los niños no comen legumbres. Entonces, alguna opción de poder que ellos se alimenten puede ser esta. Eso nos ayuda igual también como el garbanzo. El garbanzo a veces hago unos rebozados para los niños y no se dan cuenta y no sustituimos el arroz por el rebozado y que el rebozado sea garbanzo. Y no se nota. Entonces, ahí es cuando vamos aprendiendo y, entre comillas, tratando de engañar a los más chiquititos. Uy, qué terrible suena el engaño. Pero sí, es así. Tenemos que disfrazárselo. Sí, pero bajo esa premisa estamos trabajando siempre unir la mayor cantidad de harina para que sea llamemos que en el mayor porcentaje más nutritivo. No solamente quedarnos con los almidones. Aprovechando las propiedades también de cada una. De cada una de ellas. A veces nosotros no nos damos cuenta y si tú lees un envase de harina de trigo, tú también ves las diferencias de las harinas de trigo con respecto a las proteínas que tienen. Siempre nos han dicho que mientras más proteína que tenga la harina de trigo, mejor para el organismo. Y a la final es cierto.
se comporta mucho mejor una harina de trigo así. Entonces lo mismo tenemos que nosotros replicarlo en este lado de sin gluten, donde tengamos harinas con altos componentes nutritivos, porque si bien es cierto, el celíaco o la persona sensible al trigo o en cualquier alergia alimentaria, su sistema de absorción de nutrientes está un poco más débil. Entonces tenemos que aportarle un poquito más para que lo que vaya a desechar no sea tanto, sino que asimile más. No sé si a veces ustedes se dan cuenta que la mayoría de los celíacos son como muy flaquiticos. Sí. Y es justamente por eso. No es porque no coman, es porque su absorción de nutrientes es muy débil. Pues entonces, es aquí donde comienza en juego cómo aportamos mucho más. Y en ese camino andamos caminando, como digo yo, para que sea cada día un poquito mejor o más nutritivo. Traten de leer mucho las etiquetas. A mí no me molesta cuando me preguntan qué harinas tienen, porque, y siempre me río cuando me dicen, pero usted trabaja con trigo. No, mi amor, es trigo sarraceno. Sí. Es alforfón. Entonces, a veces investigar, hay muchas más harinas. Ahora recién está llegando como así, como la moda, harina de tef. Pero hay que tener cuidado, no se utiliza el tef para sin gluten. ¿Y cuál es el tef? El tef es una legumbre también. Mira. Es como un granito parecido a la soya, entonces ¿Ya? lo muelen y lo utilizan, que tiene altísimos porcentajes de proteína. Entonces hay que estarlo mirando bien. No, es que todos los días aparece algo nuevo. Todos los días aparece algo nuevo. Entonces ahí andamos como mirando y observando cómo hacia dónde va la alimentación. Como recién te decía hace un ratico, nosotros tenemos que mirar qué comemos, porque de eso dependemos. Sí, la comida es vida finalmente. Sí. O sea, cómo nos alimentamos y cómo vivimos el día a día. Si usted quiere pasarlo sufriendo, no, Sí. pues no es la idea, cómo va a estar todos los días enfermo de algo. Mira, No, hay ahora. muchas tendencias ahora con respecto a la alimentación. A mí me encanta mucho porque alguien comentaba que la alimentación tiene su antropología también. Va a depender del lugar donde nosotros vivimos, cómo nos desarrollamos, el ambiente en que estamos. Igual se desarrolla la alimentación de nosotros. Entonces eso es importante concientizarlo. A veces cuando tenemos una persona con alergia alimentaria parece que el mundo se nos cae y resulta que la vida nos está dando la oportunidad de aprender con respecto a qué hacerle a esa persona. Y nos salimos de nuestra área de confort justamente es para eso, para aprender. Entonces, qué rico cuando a veces me dicen, pero ¿cómo tú dices que es rico que seamos con alergia alimentaria? Sí, pues sí, te están dando la oportunidad de que seas diferente. Sí. Pero bueno, nos toca seguir trabajando en eso. Sí, y quería preguntarte también, para quienes están compartiendo a esta hora, que nos cuentes de la gama de productos que tiene Mi Ruca. Mira, Mi Ruca está trabajando ahorita, si bien es cierto, me estoy dedicando un poco más a los congelados, ¿ok? Dentro seguimos con los pancitos de linaza, seguimos haciendo queques, sigo haciendo las tortas, tenemos también, eso sí, por favor, no me la digan, es que se me olvidó, que no me digan así, porque yo, ¿qué? No se te puede olvidar. Tenemos todo lo que es tortas, los panes, como les digo, pero también la línea de congelados, que es la que yo más quiero, la que adoro, me fascina mi línea de congelados, donde están las masas de empanada, que son el boom de la ruca. Tenemos fajitas, láminas de lasaña, rosca, todo esto que les estoy comentando son congelados. ¿Cuál es la ventaja del congelado? Una vez que se prepara, las propiedades igual cuando nosotros congelamos productos sin gluten, se mantienen. Yo siempre les digo a mi gente que quiero mucho, les digo, no pierdan comida sin gluten, congelen. Tenemos hasta 3 meses, hasta 4 meses para que eso se mantenga con sus buenas propiedades. Hay gente que me dice, no, que yo pierdo mucho. No lo pierda más. Usted lo compra, lo porciona, lo congela y ahí tenemos todo. Así que bueno, esa es una parte. Tenemos sopaipillas, obviamente. Ahora viene el boom ahora de invierno, van a ser los churros. Se vienen los churros congelados. Primicia. Se vienen los churros congelados. Tenemos prepisa. La prepisa está estupenda. Ese es otro de los productos que salieron en pandemia, producto de la necesidad de comer. Tenemos la prepisa, están muy parecidas a las glutaneras, como les digo yo. Sí, es verdad, tus productos tienen un sabor muy parecido. Claro, cuando tú hablas de tu nivel de obsesión al principio, que tiene que ver como, no, tengo que conseguir que quede como sabe la convencional, digamos.
hace que eso lo pueda consumir una persona que no tiene ningún problema Sí. al gluten o alergia No, si no alimentaria. le va a hacer daño a la persona que no lo De puede que no puede consumir el gluten, obviamente tienes que estar muy pendiente. Y a la que sí lo puede consumir no le va a hacer daño. No, Nunca, al nunca contrario, le va va a decir, oiga, Sí, va a estar más bien, sí. van a haber unos efectos buenos igual con eso. Sí. Estuviste en la expo de aquí y te fue Estuve bien, en ¿no? la expo, sí. Sí. Hoy nos extrañábamos la expo, de verdad que Sí. sí. Saludó mucha gente, pasó mucha gente. Esa necesidad de contacto, de conversar, estuvo súper buena, de verdad que sí. Sí, fue chiquitita, sí. Sí, fue muy cortita, Sí, fue encontré muy yo. cortita, quedó gente como con sabor a poco, pero yo sé que el año que viene Ya viene con más. sí, días. vendrá con más, así es. Sí, pero eso es bueno porque entre que tú generas conciencia desde tu conocimiento personal y empírico, digamos, respecto de las alergias alimentarias y de la Sí. celiaquía, pero también está la línea de productos de Mi Ruca Sí. Saludable. Entonces ahí, como esa mixtura, le da un Sí. valor, yo insisto, agregado a toda la... No, y la ahora parte. este año igual volvimos a comenzar con los talleres, Eso es bueno, pero lo sí. estoy haciendo de otra forma. ¿Cómo lo estás haciendo? Los talleres ya no soy yo la que prepara los productos, Ya. sino estamos trabajando 2, 3 personas en mi laboratorio, Ujú. están en mi área, yo les doy permiso para que pasen. Eso. Y entonces lo que hacemos es que cada quien elabora. Yo Ya. simplemente les doy todas las directrices y por la experiencia creo que se aprende más. Sí. O sea, yo tengo ya muchos años preparando y casi que con los ojos cerrados. Hoy, la pretenciosa. No, sí, pero me Pero es que esas interesa. son muchas horas de trabajo, Sí, no es sí. soberbia, son horas de trabajo. Sí, entonces yo prefiero que la persona lo haga Mm. y de hecho en el primer taller que hicimos este año hubo como un ensayo y error. Una persona me pidió cambiar un producto, cambiar un insumo, ¿ok? Ya. Pero si lo cambiamos por tal cosa, yo le dije, bueno, yo sé lo que va a quedar, pero necesito que yo lo voy a anotar aquí en un papelito. Le dije, va a quedar de esta forma, cerré el papelito y lo pegamos en la cartelera así corcheteado. Cuando tú termines tus productos, vamos a ver lo que yo escribí. Porque la experiencia igual uno todos los días lo hace, ensayo y error, pues. Y salieron cosas maravillosas de ahí, de verdad que sí. Cuando la persona hizo el cambio, después nos quedamos como mirando y ella miraba sus productos que eran como diferentes. Y yo le dije, no te preocupes, están igualmente ricos, solo que faltó esto, ¿ok? Y yo te voy a leer ahora. Cuando le leí el papel, o sea, así como que, ¡ay, adivina! No, no, no es adivino, es un poco el tiempo de trabajar, Sí. de manejar, de amasar, eso uno lo va sabiendo. Pero no, quedaron súper contentas. Aparte que me gusta el ambiente que se da cuando son poquitas personas. Sí. Yo creo que se entrega más, se capta mucho más, porque si son muchas, hablan mucho. ¡Ay, las mujeres habladoras! Nos reímos tanto y a la final disfrutamos, nos tomamos un tecito, nos comemos unas galletitas mientras las cosas se hornean, conversamos de las harinas con más profundidad. Pero igual se llena bastante ese espacio que tanta falta hace. Eso sí, como se los digo, en este momento igual por unas pequeñas circunstancias los tenemos detenidos, pero arrancamos súper bien con los talleres. Yo creo que calculo que en vuelta de 2 semanas que pasemos este pequeño tormento, volvemos a retomarlo. Y Como entre mayo y junio, una cosa así. sí, mira, bueno, ahora se viene mayo, que ustedes saben que el 5 de mayo, el día del celíaco. Entonces, el Día de la Concientización de la Celiaquía como tal, creo yo que pudiera ser el nombre. Y sí, vamos a ver qué se nos ocurre para ese día, celebrar igual que a veces alguien me decía, pero ¿por qué voy a celebrar que estoy enferma? No es que si tú no estás enferma. A ti lo único que la vida te dijo es que vas a alimentarte diferente, solamente eso. Y sí, vamos a tener, yo creo que para ese día saldremos con los churros, vemos con cuántas cosas se vienen. Pero lo más importante es comenzar a generar conciencia. Necesitamos mucho ese proceso acá. Sí. Y sí, se van a venir talleres, queremos ver qué posibilidades tenemos de invitar personas que vengan a hablar sobre productos sin gluten. Hay muchas personas que están en Santiago que están prestos a venir y a decirnos cosas buenas. Acuérdense que a veces como estamos en región sentimos que estamos un poquito botados, pero Sí. no va a ser así. Vamos a inventar cosas buenas para este mayo que viene. Pati, ¿y tus productos cómo se pueden adquirir? ¿Estás hoy día en algún lugar físico los productos y también por pedido, pensando en las tortas, por ejemplo? Sí, siempre, bueno, yo siempre les digo que me escriban al WhatsApp, si en el momento no les contesto, ustedes saben que es que tengo mis manos en la masa, pero siempre Literalmente. les voy a contestar, quizás unos 10 minutos, 20 minutos después, pero siempre les voy a contestar. Hay unos lugares físicos donde sí estamos, algunos productos, no todos, en La Serena tenemos
tres sitios donde estamos. Y en Coquimbo a mí me van a conseguir en Sindempar. Yo siempre les digo, avísenme con tiempo. Igual tengo los congelados, estoy tratando en lo posible que siempre haya stock. Entonces me hablan y ahí nos ponemos de acuerdo. Estamos haciendo despachos, seguimos con los despachos martes, jueves y sábado. ¿Qué más yo creo que sí, por las redes sociales. En el Instagram. Está el Instagram, que es Mi Ruca Saludable. Está el WhatsApp, que también. Ahí está el link. También ustedes se enlazan por ahí. Y bueno, yo creo que ya Facebook como que no mucho se está utilizando, pero siempre sale, siempre también les publico y todo lo que trato de que todo lo que salga en el Instagram salga también por el Facebook. Y qué otra cosa, sí, no, eso por lo más importante. Yo creo que a mí me encanta la comunicación directa, así que escríbame al WhatsApp. Maravilloso. Y si entra al Instagram, ahí le linkea al WhatsApp. En la bio está el directo, pinchan ahí, pum, y enseguida les llega a mi WhatsApp. Perfecto, te queremos agradecer, Patricia, habernos acompañado en esta tarde para actualizarnos también de cómo estaba Mi Ruca. Y día queríamos que fuera día de emprendimiento, y que más bello emprendimiento que Mi Ruca Saludable, porque con todo el amor y la vocación con la que esté. Gracias. Sí. Bueno, eternamente agradecida, sabes que me encanta estar aquí, me encanta comunicarme con mi gente que siempre saben que estamos por estos lados, y bueno, que ojalá que sigan las oportunidades y bueno, estén atentos ahí con las actividades que se vienen. Maravilloso. Nosotros nos escuchamos mañana en otra edición de Sanamente. Que estén muy bien. Chau, chau.